Está conformado por dos partes, ¿sí? Lo que es la parte o porción periférica y la porción o parte central. ¿Bien? La porción periférica, ¿no? Como dijo su compañero, ¿qué partes van a tener? Se va a dividir: oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? Y la porción central va a tener también dos partes, ¿sí? El tronco encefálico con todos los núcleos auditivos y la corteza cerebral a nivel del área temporal. Esas van a ser las dos partes principales de la porción central. Ahora nos vamos a enfocar más en lo que es la porción periférica, ¿sí? Vamos a describir las porciones periféricas. Entonces, si hablamos nosotros de oído externo, también se va a dividir en sus partes, que van a ser el pabellón auricular y va a ser el conducto auditivo externo, ¿sí? Si hablamos de oído medio, va a tener tres partes: lo que es la apófisis mastoides, yendo de atrás hacia adelante, la apófisis mastoides, la caja timpánica y la tuba auditiva en su parte más anterior, ¿sí? Y si hablamos del oído interno, también va a tener sus partes, igual, yendo de atrás hacia adelante, va a ser los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea o caracol, ¿sí? Eso es algo que ya lo habían avanzado, ¿no? En la anatomía, ¿no? Así, es algo general. Bien, entonces es importante siempre que ustedes estudien anatomía de alguna parte del cuerpo, que lo dividan, que lo clasifiquen, que lo ordenen de esa manera para facilitar el aprendizaje, ¿sí? Eso les ayuda mucho. Bien, entonces vamos a empezar con la primera porción de la parte periférica del oído, que es el oído externo, ¿sí? Y vamos a hablar del pabellón auricular. Bien, entonces esto es un pabellón auricular o una oreja del lado derecho, ¿sí? Entonces el pabellón auricular va a tener como base estructural cartílago elástico, ¿sí? Va a estar conformado por cartílago elástico. Este cartílago elástico va a estar recubierto por piel, ¿sí? ¿Qué partes anatómicas, qué referencias anatómicas vamos a tener en este pabellón? Yendo desde abajo hacia arriba, vamos a empezar con lo que es el lóbulo, ¿sí? Del pabellón auricular, trago, el pabellón auricular, el antitrago, hélix, el antihélix, la fosa triangular, también llamada fosa navicular. Toda esta parte de aquí se llama concha auricular. Y dentro de esta concha auricular, ¿sí?, va a estar el orificio o meato auricular, ¿sí? Entonces esas son las principales estructuras que vamos a tener en nuestro pabellón auricular, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño del pabellón auricular? A lo largo, ¿sí?, más o menos de unos 6 a 9 centímetros, y a lo ancho de 4 a 6 centímetros. ¿Sí? ¿Puede variar? Sí, puede variar, eso es una media, ¿sí? Hay personas que tienen el pabellón auricular más ancho, más largo, ¿sí? Puede haber esas variaciones. Bien,
Entonces, ¿por qué es importante saber estas diferentes partes de nuestro pabellón? Porque como les había comentado anteriormente, este pabellón auricular está formado por cartílago elástico, ¿sí? Pero este cartílago elástico no abarca toda la extensión del pabellón auricular, sino solamente hasta esta parte. Lo que es el lóbulo del pabellón auricular no tiene porción o estructura cartilaginosa. Entonces, si ustedes se tocan su oreja, su pabellón auricular, toda la parte superior y media tiene una estructura más dura, más densa, y cuando ustedes pasan al lóbulo es de consistencia más blanda, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene cartílago. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, hay algunas patologías como la pericondritis, por ejemplo. ¿Qué es la pericondritis? Es la inflamación del pericondrio. El pericondrio es lo que nutre al cartílago. Ustedes saben que el cartílago no tiene vascularización propia, ¿no? Sino que se nutre, se irriga a través de su pericondrio. Entonces, cuando una persona sufra de una pericondritis y ustedes le hacen el examen físico, van a ver que la inflamación va a abarcar todo el pabellón, pero va a respetar lo que es el lóbulo del pabellón. Entonces, eso es una manera fácil de diagnosticar lo que es una pericondritis, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, es muy común, ¿no?, actualmente el tema de los pendientes, los aros, ¿no?, el pabellón auricular, que es una costumbre ya de hace muchos años, porque en realidad no está bien, ¿sí? Pero dentro de lo que se suele hacer, siempre lo recomendable es que sea solamente a nivel del lóbulo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hace a niveles superiores, sobre todo si no se utiliza una buena técnica de asepsia, de esterilidad, ¿no?, puede afectar el pericondrio del cartílago del pabellón y también puede producir una pericondritis. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esas cosas, ¿sí? Bien, entonces eso es lo más importante en referencia a lo que es el pabellón auricular. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Tumores, hematomas, abscesos. ¿Sí? Bien, entonces ese es el pabellón auricular. Luego ahora vamos a hablar de lo que es el CAE, ¿no?, que es el conducto auditivo externo. Entonces, nosotros dibujamos al conducto. El conducto auditivo externo, como ustedes pueden ver, no tiene una forma completamente horizontal, o sea, recta, no es recta, ¿sí? Tiene una curvatura, una serie de curvaturas, por eso se dice que tiene forma de S cálice, ¿sí?, o una S cursiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de este conducto auditivo externo? Va a estar formado por tres partes, tres tercios, ¿sí? Lo que es el tercio más externo es el tercio cartilaginoso, ¿sí? Está formado por fibrocartílago. Y los dos tercios internos, ¿sí?, son de estructura ósea, ¿sí?, o sea, es hueso. ¿Ok? Entonces es muy importante también saber esto, porque a nivel del tercio externo, ¿sí?, que es el que está en relación con el pabellón auricular, van a haber estructuras que no van a aparecer en los dos tercios internos, ¿sí? Este tercio externo, aparte del fibrocartílago, va a tener tejido subcutáneo y va a tener piel. Y aparte de este tejido subcutáneo y de piel, aquí van a haber folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas seminógenas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que
los vellos a nivel del oído solo pueden aparecer a nivel de este tercio externo. El cerumen solamente se forma en este tercio externo, ¿sí? No hay cerumen, no hay folículos más adentro, ¿no? Entonces eso es importante porque una de las preguntas más frecuentes que tienen los pacientes es cómo se limpia uno el oído, ¿no? Cómo se extrae el cerumen, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se hace? ¿Cómo se debe hacer la limpieza del conducto auditivo? Con solución salina. ¿Todos los días tienes que echar solución salina? No, o sea, para una limpieza de Pero eso es cuando se te forma un tapón, ¿no? Pero y de forma diaria, ¿tienes que hacerte la limpieza? No. Si tienes que hacerte la ¿cómo te lo haces? ¿Quién sabe? Se usa cotonete. Entonces, a ver, el oído tiene un proceso de autolimpieza, ¿sí? Como la cera, el cerumen, se forma solamente en el tercio externo, ¿no? Y esta está pegada a la piel del conducto. Cada cierto tiempo, ¿sí? La piel se va descamando y se desprende de las paredes del conducto. Y este desprendimiento se hace junto con el cerumen, ¿sí? Entonces se limpia de forma espontánea, se hace un proceso de autolimpieza, ¿sí? No es necesario hacer ningún tipo de procedimiento de forma cotidiana, ¿no? Entonces la gente, las personas muchas veces tienen la mala costumbre de agarrar un cotonete, ¿no? Y después de bañarse y meterse dentro del conducto para sacar la cera. Pero en lugar de limpiar el oído, de hacerse bien en el oído, pueden perjudicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque por la forma del cotonete lo que van a hacer es empujar el cerumen hacia los tercios más internos del conducto auditivo, ¿sí? Haciendo que la cera se impacte en el fondo y ahí es donde se va a formar o se va a ir formando el tapón de cerumen, ¿sí? Entonces, cuando el paciente le pregunta a los familiares, ¿cómo me limpio el oído? Entonces ustedes tienen que decir, el oído no se limpia, ¿sí? No hay que tocar, ¿no? Es muy peligroso porque aparte es un procedimiento que uno lo hace a ciegas, ¿sí? ¿Cuánto creen que es el largo del conducto auditivo externo? ¿Cuánto mide? Más o menos. 3 centímetros y medio. 2,5. Tiene un largo de 2,5 centímetros. Entonces ustedes imagínense un cotonete de cuánto medirá, 8 o 10 centímetros. Entonces, este conducto en su porción, en su cara interna, está relacionado con la membrana timpánica, ¿no? Entonces, introducirse un objeto sin saber cuál es la profundidad del conducto, ¿no? A ciegas, en lugar de beneficiarte, te puede perjudicar, puede lesionar las paredes del conducto, predisponer al tapón de cera o, más grave, perforar el oído, ¿sí? Entonces no hay que tocar, no hay que manipular el conducto auditivo externo, ¿sí? En la parte más superficial, ¿sí? En la parte más superficial. Entonces, en esta porción donde se va a unir la porción cartilaginosa y la porción ósea, va a haber un estrechamiento que recibe el nombre de istmo del conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces el conducto auditivo externo, como les dije, no es completamente recto, tiene esas curvaturas, tiene una dirección de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y es por eso que en el momento de hacer otoscopía uno tiene que hacer ciertas maniobras para mejorar la visibilidad, ¿sí? Cuando veamos la parte de semiología, ahí van a estudiar eso. Bien, entonces la porción ósea, ¿por qué va a estar formada? ¿Por qué huesos van a estar formados? Prácticamente va a estar formado por diferentes partes del hueso temporal, ¿sí? Como les había dicho, a diferencia de la porción cartilaginosa,
Aquí solamente va a haber piel y tejido óseo. ¿Sí? No hay tejido subcutáneo, no hay glándulas, no hay folículos, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un corte de este conducto auditivo externo, un corte sagital, y vamos a ver en una vista lateral el conducto, este va a ser un conducto del oído derecho. Entonces, esto es anterior, posterior, superior, inferior. Entonces, la porción anterior del conducto auditivo externo, ¿sí? Como esto, el piso del conducto auditivo externo y la mitad inferior de la pared posterior del conducto auditivo externo va a estar formado por el hueso timpánico. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Pared anterior, piso y mitad inferior de la pared posterior del conducto auditivo externo está formado por el hueso timpánico. ¿Sí? Lo que es la mitad superior de la pared posterior del conducto auditivo externo va a estar formada por la porción mastoidea del hueso temporal. Y lo que es el techo, ¿sí? Lo que es el techo del conducto auditivo externo va a estar formado por la porción escamosa del hueso temporal. ¿Sí? Entonces, estas son las distintas estructuras óseas que van a formar las paredes del conducto auditivo externo. Bien, ¿qué más es importante saber en relación al conducto auditivo externo? Las relaciones anatómicas de la terapia. ¿Sí? Entonces, volviendo a tomar este corte sagital, hacia anterior, ¿qué estructura importante vamos a tener? Si ustedes se tocan un poquito más adelante de lo que es el trago, ¿qué pueden palpar? ¿Qué hay? El trago, más adelante, ¿qué hay? Carótida. Es algo que lo puede palpar fácilmente sin osteoporosis. ¿Qué sería? ¿La? Arteria temporal. ¿Cómo? Arteria temporal. No. Arteria. Es algo súper palpable, grande. A ver, abran la boca. ¿Qué es? Del cigomático. Del cigomático. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama eso? Articulación temporomandibular. Temporomaxilar. ¿Sí? Entonces, adelante del conducto auditivo externo está la articulación temporomandibular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay muchos pacientes, hay algunos pacientes que acuden a consulta quejándose de una otalgia, de un dolor de oído, ¿sí? Cuando en realidad el problema está en la articulación, ¿no? Tiene una artritis, una articulación temporomandibular, una disfunción, y ese dolor de la articulación se puede irradiar hacia el oído, ¿sí? Pero en realidad el problema no es en el oído, no le podemos dar un tratamiento para el oído cuando el origen del dolor es a nivel de la articulación. Entonces es importante saber eso. Entonces hacia anterior está la articulación temporomandibular. ¿Sí? Hacia anteroinferior, ¿qué tenemos? ¿Qué estructura hay en esta parte? La glándula parótida. Entonces, la glándula parotidia. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿no? Anteroinferior. Hacia posterior, ¿qué tenemos hacia posterior? Mastoides.
la apófisis mastoides, ¿no? La apófisis mastoides. Y hacia superior, ¿qué tenemos? Hueso temporal. Y pasando esa porción escamosa del hueso temporal, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Hacia arriba está la fosa craneal media. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sepamos todas esas relaciones que conducta de frío externo. ¿Puedo borrar? Bien. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es pabellón auricular y conducto de fibra externa. Son los puntos más sobresalientes. Ahora vamos a pasar, aquí se complica un poquito más la cosa, vamos a pasar a oído medio. Entonces habíamos dicho que el oído medio se va a dividir a su vez en tres partes, ¿sí? Yendo de atrás hacia adelante van a ser. ¿Ves? Mastoides, caja timpánica, tubo auditivo. Entonces vamos a hablar primero de esta porción central, que es la caja timpánica, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que imaginarnos la caja timpánica? La caja timpánica vamos a imaginarla como un cubo, ¿sí? Eso va a facilitar su descripción. Entonces el cubo va a tener 6 caras, ¿no? Entonces, este va a ser un oído derecho. La caja timpánica, un oído medio derecho. Entonces, va a tener una cara lateral, ¿sí? Que recibe también el nombre de cara timpánica, cara membranosa. Va a tener una cara medial que recibe el nombre de cara laberíntica. Va a tener una cara anterior, ¿sí? Que va a recibir el nombre de cara carotidia, o también se llama cara tubárica. Va a tener una cara posterior que recibe el nombre de cara mastoidea. Va a tener una cara inferior que va a recibir el nombre de cara yugular, y una cara superior que recibe el nombre de cara craneal, o también llamado tegmen tímpano, o sea, el techo del tímpano. Entonces, esas son las 6 caras que vamos a describir a continuación de nuestra caja timpánica. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo recordamos cada cara? ¿No? Según la estructura más importante de cada una de ellas. Entonces, de la cara lateral, la membrana timpánica; de la cara medial, que es el laberinto del oído interno; de la cara posterior, las apófisis mastoides; de la anterior, es la arteria carótida interna o la tuba auditiva; de la cara inferior es la vena yugular, ¿sí? Y del techo es la fosa craneal, ¿sí? Entonces, esta es una manera fácil de recordar todas las caras de nuestra caja timpánica, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a describir primero lo que es la caja, o la cara, perdón, timpánica, o sea, la cara lateral, ¿sí? Entonces vamos a hacer una vista lateral, ¿sí? De una cara timpánica del oído derecho. Entonces, tenemos esto, así.
antes de continuar con esta cara, ¿sí? Algo importante también que quiero que sepan es que si nosotros agarramos nuestra caja timpánica, topográficamente va a tener tres partes, ¿sí? Una parte superior que va a ser el ático, también llamado epitímpano, una porción media que es el mesotímpano y una porción inferior que es el hipotímpano, ¿sí? Esa es la división topográfica de la caja timpánica, ¿sí? Volviendo ahora a la cara timpánica o canal lateral. Esta va a tener dos partes. Una porción membranosa, que es la que va a estar formada por la membrana timpánica, y una porción periférica o pericósea, que va a estar formada por tejido óseo, ¿sí? Entonces, esta porción periférica va a estar formada por los mismos huesos o por las mismas partes óseas que habíamos dicho en el conducto adhesivo externo, ¿sí? Anteriormente, por debajo del hueso timpánico, hasta mitad inferior de la parte posterior, mitad superior de la parte posterior, apófisis mastoides, y porción superior, la parte escamosa del hueso lembo-frontal, ¿sí? Ok, entonces, esa es la parte periférica o porciones. La parte membranosa, ¿sí? Que está formada por la membrana timpánica, va a tener las siguientes referencias anatómicas. En su periferia va a haber un engrosamiento, ¿sí? Fibroelástico que recibe el nombre de rodete timpánico, o también se llama annulus timpánico o anillo timpánico. Entonces, este anillo timpánico se va a insertar en la porción ósea periférica en un surco que recibe el nombre de sulcus timpánico o surco timpánico, ¿sí? Pero esto no va a ser completo. A nivel superior, ¿sí? No va a haber esa inserción. Entonces, este rodete timpánico, tanto a nivel posterior como a nivel anterior, ¿no? Este es el anterior, superior, se va a dirigir en esta dirección, ¿sí? Y se van a insertar en una apófisis que es la apófisis externa del martillo. Ustedes saben que dentro de la caja timpánica hay unos huesecillos. ¿Cuáles son los huesecillos? Entonces, de esos tres, ¿cuál es el que se va a articular con la membrana timpánica? El martillo. Entonces, esta apófisis externa del martillo es este huesecillo, ¿sí? Entonces, esta porción superior donde no va a haber el rodete timpánico o el ángulo timpánico recibe el nombre de escrotadura timpánica. En algunos nombres, en algunos libros está como escrotadura de Rivinus. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta membrana timpánica? Se va a dividir en dos partes, ¿sí? Esta porción superior va a recibir el nombre de pars, parte flácida, y esta porción inferior, mucho más grande, recibe el nombre de pars o parte tensa, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué una va a ser parte flácida y por qué la otra recibe el nombre de parte tensa o pars tensa? Histológicamente, lo que es la membrana timpánica va a estar formado por tres partes, ¿sí?
va a tener una capa externa, que es la que nosotros podemos ver cuando hacemos la endoscopía, va a tener una capa media y va a tener una capa interna, que es la que da hacia el interior de esta caja timpánica, ¿sí? Entonces, la capa externa va a ser piel, ¿sí? Esa es la misma piel que recubre el conducto auditivo externo que va a tapizar la cara externa de la membrana timpánica, ¿sí? La cara o la capa media es fibroelástica. Entonces va a tener dos tipos de fibras. Va a tener unas fibras radiadas que van a ir desde el centro a la periferia y va a tener unas fibras concéntricas que van a tener esta distribución. Y por último, la cara interna, que es la mucosa. No es la misma mucosa que va a tapizar el interior de la caja timpánica. ¿Cuál es el epitelio que recubre la caja timpánica? Es epitelio cilíndrico ciliar, ¿sí? Con células caliciformes. Y es el mismo epitelio que se extiende de la nasofaringe. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Epitelio cilíndrico ciliar. Porque la pars flácida, parte flácida, no va a tener capa media, no va a tener capa fibroelástica. Entonces va a tener menos tensión que la pars tensa. ¿Okay? Entonces es importante también saber esto. Bien, ¿qué otras estructuras vamos a tener o vamos a poder visualizar en esta cara timpánica? Como habíamos dicho, el huesecillo que se articula con la membrana timpánica es el martillo. Entonces, ¿qué partes vamos a ver del martillo? Vamos a ver lo que es el cuello del martillo, de donde va a nacer la apófisis externa o lateral. Vamos a tener el mango del martillo, y el mango del martillo en su porción inferior va a tener un ensanchamiento, ¿sí? Que recibe el nombre de umbus, o también llamado ombligo. ¿Sí? Entonces, esas son las principales referencias anatómicas que vamos a tener en la membrana timpánica. Algo que me olvidé mencionar, estos ligamentos, ¿no?, que se forman del rodete timpánico o ángulos timpánicos tienen un nombre también. ¿Cuál va a ser el nombre? Son los ligamentos tímpano-maleolares, ¿no? Tímpano-maleolares porque van del tímpano al martillo. Anterior y posterior. Entonces, ligamentos tímpano-maleolares, anterior y posterior. ¿Sí? Entonces, ustedes como médicos generales, es importante que sepan reconocer estas estructuras al hacer un procedimiento de otoscopía. ¿Sí? ¿Se pueden ver más cosas? Sí, se pueden ver más cosas, pero eso ya es para especialistas. ¿Sí? Se puede ver trombotonio, la ventana redonda, la articulación escapeliar, se puede ver muchas cosas más. Pero como médico general, porque vean y reconozcan estas partes, está muy bien. ¿Sí? Bien. A ver, como todo procedimiento siempre necesita brackets. ¿Sí? Es importante que siempre sepan qué es lo normal, ¿sí?, para que puedan reconocer lo anormal. ¿No? En tu caso, por ejemplo, si pudiste ver una cosa blanca, habría que ver si no era una placa calcárea, una calcificación, puede ser muchas cosas, ¿no?
por eso les digo, es importante que ustedes sepan lo normal que se tiene que ver normalmente. Entonces ustedes ven, hacen otoscopía, ven algo fuera de lo común, entonces ya lo pueden referir o derivar al especialista. Pero eso si saben qué es lo normal. Si no saben lo normal, no van a poder reconocer lo anormal. Entonces eso es un punto importante. Como dicen, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. ¿No? Bien. Ok, entonces esa es la cara externa o cara timpánica. Ahora vamos a ir a la cara laberíntica o cara interna o cara medial. Igual, vamos a hacer una vista sagital, una vista lateral de esta cara laberíntica. Este es un oído derecho. Ustedes están viendo esta cara laberíntica por dentro, ¿sí? No por fuera, sino por dentro. ¿Okay? Entonces, ¿qué estructuras aquí, qué referencias anatómicas tienen que reconocer? Esta cara laberíntica, que se llama así porque está en relación con el laberinto del oído interno, ¿sí? Se va a dividir en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a dividir en mitad superior y mitad inferior? Dos estructuras importantes. La primera es un conducto, ¿sí?, que va a contener en su interior un músculo. ¿Sí? Este conducto va a ir de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. ¿Cuál va a ser el músculo que va a contener este conducto? Es el músculo tensor del tímpano. ¿Sí? Entonces, este músculo tensor del tímpano entra por la pared anterior, su orificio de entrada está en esta pared anterior, y va a recorrer o va a hacer su trayecto sobre la pared medial de la laberinto. ¿Sí? Y en su porción posterior va a nacer una apófisis, o sea que va a ir hacia lateral o hacia externo, que recibe el nombre de apófisis cocleariforme. En algunos libros le ponen el nombre más vulgar de apófisis pico de cuchara. ¿Sí? ¿Y qué va a salir a través de esta apófisis cocleariforme? Va a salir un tendón, ¿sí?, que sale hacia lateral, que es el tendón del músculo tensor del tímpano, y que va a ir a insertarse al cuello del martillo. Cuando hablemos de fisiología vamos a ver qué función tiene este músculo. Entonces, esa es la primera división. Por encima del final de este conducto del músculo tensor del tímpano va a haber otro conducto que va a ir de esta forma. Y este conducto, que se llama conducto de Falopio, va a tener un nervio, que es un par craneal. ¿Cuál va a ser? Nervio facial. Es nervio facial, es el séptimo par craneal, ¿no? Por eso también se le llama conducto del facial. ¿Sí? Entonces, esta división, ¿sí?, recibe el nombre de dintel neuromuscular. Neuro por el nervio facial y muscular por el músculo tensor del tímpano. Entonces esto nos divide en la mitad superior y la mitad inferior. ¿Qué estructura importante vamos a encontrar en la porción posterior de la mitad superior? Vamos a encontrar una prominencia, un relieve. ¿De qué? Esa prominencia o relieve va a corresponder a una estructura del oído interno. Más específicamente, es la evidencia del conducto semicircular externo, ¿sí?, o también llamado lateral.
Entonces es una estructura importante que tenemos que tener en cuenta en esta mitad superior. ¿Qué va a haber en la mitad inferior? En la mitad inferior, hacia anterior, va a haber otra prominencia. ¿A qué va a corresponder esa prominencia? También corresponde a otra estructura del oído interno, que es la prominencia del promontorio. Luego se llama promontorio, que en realidad corresponde a la primera vuelta del caracol o copa. ¿Sí? Por detrás vamos a tener dos estructuras importantes. Hacia superior tenemos un orificio de forma oval y hacia inferior tenemos un orificio de forma redonda o circular. ¿Cómo se llama esta estructura? Ventana oval, o también se llama ventana vestibular, y esta estructura se llama ventana redonda, o también se le llama timpánica. Entonces son dos estructuras que tenemos que tener en cuenta en esta pared laberinto. ¿Sí? Entonces nos sirven, por ejemplo, para lo que es ubicar el nervio facial, siempre va a estar entre el conducto semicircular externo y la ventana oval. En el medio siempre vamos a tener el nervio facial. ¿Sí? Entonces esas son las principales estructuras de la cara laberinto. Bien, si no entienden algo, estoy yendo un poquito rápido por el tema del tiempo, muy reducido el tiempo, tenemos que correr un poquito. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la cara anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar otra vez la cara anterior, pero vista desde posterior. Esta es una vista posterior de la cara anterior de una caja timpánica del oído derecho. ¿Sí? Entonces, esto es lateral, esto es medial, superior, inferior. Bien, entonces, en la porción medial superior de esta cara anterior, que también recibe el nombre de cara carotidia o cara ovárica, ¿sí? Va a haber un orificio. ¿A qué va a corresponder este orificio? ¿Qué estructura dijimos que había en esta cara laberíntica, en su parte anterior? El músculo tensor del tímpano, ¿no? Entonces, a través de este orificio, ¿sí?, va a ingresar el músculo tensor del tímpano, que va a proyectarse sobre esta cara laberíntica. ¿Sí? Entonces, ese es el orificio del músculo tensor del tímpano. Bien. En la parte central superior va a haber un orificio mucho más grande que va a corresponder a qué estructura. ¿Qué estructura creen? ¿Cómo se llama esta cara? ¿Qué? Conducto del músculo Carotidia o tubar. Entonces tiene que ser alguna de esas dos cosas. Este orificio central superior corresponde a lo que es la tuba auditiva, o también llamada trompa eustal. ¿Sí? Y hacia superior externo van a haber tres orificios. ¿Sí? ¿A qué van a corresponder esos tres orificios? Empezando del orificio más externo, va a corresponder al orificio de salida de un nervio. No sé si escucharon hablar alguna vez del nervio cuerda del tímpano. ¿No? ¿Cuerda del tímpano? El nervio cuerda del tímpano es una rama del nervio facial, o sea, del séptimo párpado.
Nosotros habíamos visto que el facial, ¿sí? Dentro de esta caja timpánica está al interior de un conducto, ¿sí? En esta cara laberíntica, que es el conducto de Fallope, ¿no? Entonces, este nervio facial, al llegar a la parte más posterior de la caja timpánica, hace una flexura, tiene un codo y después va a recorrer por la cara posterior, ¿sí? Para luego salir de la caja timpánica, ir hacia la glándula parótida, la divide en dos partes, lóbulo superficial, lóbulo profundo, y después se distribuye en toda la cara para la musculatura de la mímica facial, ¿sí? Pero antes de salir de esta caja timpánica, ¿sí? Cuando está a punto de salir, va a dar una rama, ¿sí? Que va a ir hacia anterior, y esa rama que va a ir hacia anterior sale por este orificio. Y esa rama es el nervio cuerda del tímpano, que va muy pegado a lo que es la cara timpánica de esta caja timpánica. Entonces es un nervio que está más relacionado con lo que es el sentido del gusto, ¿sí? Y con lo que es la secreción de las glándulas salivales, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? ¿No? ¿Por qué tiene que ver el nervio facial con el oído? ¿No? Entonces ya vimos que tiene un trayecto importante dentro de la caja timpánica. Entonces hay ocasiones donde una patología muy común, por ejemplo, la otitis media aguda, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, tal vez de niños, no sufrió una otitis media aguda? ¿No? Es muy común en la edad mediana. Entonces hay ocasiones donde esta enfermedad se complica, puede afectar lo que es el nervio facial, ¿no? A nivel de alguno de su trayecto intratimpánico. Entonces, esa otitis media aguda se puede complicar con una parálisis facial, ¿no? Entonces, si ustedes ven un paciente con una infección de oído y que hace una parálisis facial, ¿no? Seguramente antes de esta explicación dirían ¿por qué? ¿No? ¿Qué tiene que ver el oído con la expresión de la cara? Y es por esto, porque puede haber una afectación del trayecto del nervio facial dentro de la caja timpánica, ¿sí? Es importante también. Bien, entonces ese orificio más externo corresponde a la salida del nervio cuerda del tímpano. El orificio del medio El orificio del medio va a corresponder a la entrada del ligamento anterior del martillo. ¿Sí? Entonces de ahí van a ser un ligamento que va a ir a fijar, a sostener al huesecillo del martillo. Y el orificio más interno va a corresponder a la arteria timpánica anterior, ¿sí? A la entrada de la arteria timpánica anterior. Entonces, esas son las principales estructuras en la porción superior de la cara anterior de la caja timpánica. Hacia inferior, ¿qué estructura importante nos faltaría? Que ya lo dijeron hace rato. ¿La? ¿Ah? ¿Qué? ¿Hay un poquito por allá? No tengan miedo, no se examen. Conducto carotídeo. La carótida, ¿no? La carótida interna. Entonces, la carótida interna está en relación con esta porción inferior de la cara anterior de la caja timpánica, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay ocasiones donde esta parte ósea, esta cara anterior que separa la caja timpánica de la carótida, puede estar dehiscente, o sea, puede faltar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta carótida interna puede protruir, puede ingresar
hacia el interior de la caja timpánica. Entonces nosotros cuando hacemos una otoscopía y vemos así el tímpano, es un tímpano derecho, vamos a ver una mancha roja a través del tímpano. Entonces cuando vean eso, siempre tienen que sospechar en una dehiscencia o en una protrusión de la carótida interna hacia el interior de la caja timpánica. Y es lo que se llama glomus carotídeo. Ustedes buscan, pues si a alguien les interesa, pueden buscar paragangliomas, ¿no? Y ahora va a aparecer glomus carotídeo, glomus yugular, glomus timpánico. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez llega a ser otorrino, ¿no? Llega a elegir la especialidad y ven esto, ¿sí? Nunca, pero nunca lo pulsan, ¿no? Porque hay algunas patologías, hay algunos casos donde debemos pulsar el tímpano. Pero si ven esta imagen, ¿no? Del tímpano, una mancha roja o morada o azulada, nunca, pero nunca lo pulsen porque pueden estar entrando a un vaso de venta libre, pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, eso es importante saber. Bien. Ya saben, si no entienden algo, me preguntan. Esa mancha roja puede ser sangrada. No, cuando es así localizada, ¿sí? Es una parte del vaso. No tienes que pulsarlo porque ahí sí vas a perforar el vaso y ahí sí te va a empezar a sangrar. Bien. ¿Qué cara nos faltaría? Nos falta piso, techo y la posterior. Vamos a hablar del piso, ¿sí? El piso de la caja timpánica recibe el nombre de cara yugular. ¿Por qué? Porque va a estar en relación al golfo de la vena yugular, ¿sí? Esta, al igual que la carótida, también en algunos casos puede estar dehiscente, puede faltar, ¿no? Como les decía, este vaso también puede protruir hacia el interior de la caja timpánica, ¿sí? Es lo que se llama como glomus yugular. ¿Qué otra estructura importante vamos a tener aquí? Aquí va a haber un surco, a través del cual va a recorrer o va a transitar un nervio que es el nervio de Jacobson, o también llamado nervio timpánico. Este nervio va a llegar hasta la cara laberinto o cara medial a nivel del promontorio, va a subir y se va a ramificar en 6 ramas. Este nervio de Jacobson, que también tiene una función importante, porque vamos a ver eso cuando vemos fisiología de oído, en regulación de presiones y todo eso, es rama del noveno par craneal, que es el... ¿Qué? ¿Está bien? Sí es. ¿Cuál es el noveno? Glosofaringeo, ¿no? Entonces esto es rama del glosofaringeo, ¿sí? Del noveno par craneal. Entonces esas son las dos referencias anatómicas más importantes que vamos a tener en el piso de la caja timpánica. Cuando hablamos del techo, el techo, si nosotros hacemos un corte sagital y vemos la caja timpánica lateralmente, la caja timpánica va a tener esta forma, ¿sí? La parte más posterior va a ser más alta que la parte más anterior, ¿sí? Y este techo va a estar formado por dos porciones óseas. La porción ósea externa corresponde a la porción escamosa del hueso temporal, ¿sí? Y la porción ósea interna corresponde a la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Y la unión
de estas dos partes va a formar lo que se conoce como la cresta petroescamosa. ¿Sí? La cresta petroescamosa. Entonces, esta cresta petroescamosa va a servir como punto de inserción para los ligamentos superiores que van a sostener los huesecillos, o sea, la cadena osicular. ¿Sí? Entonces es muy importante. Este tegmen tympani va a tener un grosor muy delgado, entre 0,5 a 1 milímetro. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Habíamos dicho que la relación hacia arriba de la caja timpánica va a ser con la fosa cerebral craneal media. ¿Sí? Entonces, esta fosa craneal media puede verse comprometida por alguna alteración a nivel de la caja timpánica. ¿Sí? Por ejemplo, otra vez volviendo a una patología muy frecuente que es la otitis media aguda. Un paciente que tengan un tegmen tympani muy delgado o tengan una dehiscencia, ¿sí?, de este tegmen tympani, la infección de la caja timpánica puede ir hacia la fosa craneal media, ¿no?, y complicarse con una meningitis o un absceso endocraneal. ¿Sí? Entonces eso ya de ser una otitis media aguda, que es una patología fácil de tratar, puede complicarse con algo mucho más grave que comprometa la vida del paciente. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Bien, ¿qué más? Pared posterior nos faltaría, ¿no? Esta pared posterior es la más complicadita, la más compleja, porque tiene muchas referencias, muchas estructuras que tenemos que saber reconocer. Hasta 21:40, ¿no? ¿Sus clases? Bien. Entonces, vamos a ver una vista anterior de la cara posterior de la caja timpánica. Sí, habíamos dicho que esta caja timpánica se la denomina también cara mastoidea. ¿Por qué? Porque está en relación con la apófisis Mastoide. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué estructuras vamos a tener que debemos de conocer en esta cara posterior? Empezando desde arriba, vamos a observar un orificio, ¿sí?, que va a tener forma triangular con una base superior y un vértice inferior, que va a comunicar lo que es la caja timpánica con qué estructura. Antro. ¿Qué? ¿Ahí escuché algo? Antro. ¿No? ¿No? ¿Qué dijo eso? Antro. Antro. Sí. Antromastoideo. Sí, es el antromastoideo. ¿Sí? Entonces el antro es la celdilla mastoidea más amplia de la apófisis mastoide. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Otra vez, una otitis media aguda, ¿sí?, donde la infección va a estar contenida en la caja timpánica, se puede complicar con una mastoiditis, ¿no?, porque la infección a través de este orificio, ¿sí?, va a pasar hacia la apófisis mastoide, ¿no? Obviamente hay otros factores que suman a esta complicación, ¿no?, pero para que entiendan básicamente eso es lo que sucede. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se llama ese orificio? Se llama adictus ad antrum. ¿Sí? Es el orificio que va a comunicar la caja timpánica con la apófisis mastoides, más específicamente con el antromastoideo. ¿Sí? Bien, seguimos bajando. ¿Qué estructura vamos a ver? Justo debajo del vértice de el adictus ad antrum vamos a ver una pequeña fosita, ¿sí?, una fosa ósea.
¿Cuál es la importancia de esta fosa ósea? Que va a albergar, va a ser donde se va a apoyar la apófisis corta del yunque. ¿Sí? El yunque, vamos a explicarlo más adelante, va a tener dos apófisis, una apófisis larga y una apófisis corta. Entonces la apófisis corta se apoya, entra en esta fosa ósea, que recibe el nombre de fosa incudis. ¿Sí? Fosa incudis. Bien. ¿Qué otra estructura tenemos que tener en cuenta? Seguimos bajando. Habíamos dicho que en esta cara laberíntica o cara medial va a recorrer un nervio que es el nervio séptimo par, que es el nervio facial. ¿Sí? ¿No? Va a ir por esta cara laberíntica. Al llegar a la parte más posterior de esta cara laberíntica va a ser un codo, ¿sí? Una flexura, para que ese nervio facial vaya a través, vaya recorriendo, apoyado sobre esta pared posterior. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener a otra porción del nervio facial. ¿Sí? Entonces, debajo de la fosa incudis está otra porción del séptimo par craneal. Bien, siguiendo hacia abajo, ¿qué más vamos a tener? En la parte central vamos a tener una apófisis ósea. ¿Sí? Esta apófisis ósea recibe el nombre de apófisis piramidal. ¿Sí? La apófisis piramidal. ¿Cuál va a ser la importancia de esta apófisis piramidal? Porque a través de esta apófisis piramidal va a salir un músculo. ¿Qué músculo va a salir? Del estribo. Eso, el músculo del estribo, el músculo estaterial. Volviendo al nervio facial, ¿cuál va a ser la importancia del nervio facial en este trayecto? Como va a pasar por encima de la apófisis piramidal, y aquí va a salir una pequeña rama, ¿no? Que va a ir a inervar al músculo del estribo, ¿sí? Que es el nervio del músculo del estribo, ¿sí? Nervio del músculo del estribo. Vamos a ver igual en la siguiente clase, cuando hablemos de fisiología, cuál es la importancia del músculo del estribo, cuál es la importancia del músculo tensor del estribo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Hacia el lateral, o sea, hacia la parte externa, ¿no? Aquí estaría la cara timpánica. ¿Sí? Vamos a tener aquí lo que es el sulcus, el surco timpánico con el ánulus timpánico. Va a haber otra apófisis. ¿Cómo se va a llamar esa apófisis? Se va a llamar apófisis cordal. ¿Qué va a salir a través de esta apófisis cordal? ¿Qué creen que sale de ahí? Ya lo hablamos hace un minuto. Es un nervio. Glosofaringio. Que habíamos dicho que está relacionado con el gusto. ¿Eh? Glosofaringio. Cuerda del tímpano. Ah. El nervio cuerda del tímpano. Por eso se llama apófisis cordal. Entonces, el nervio facial, otra vez, antes de salir de la caja timpánica, da una pequeña rama que es el nervio cuerda del tímpano. ¿Sí? Este nervio cuerda del tímpano se dirige hacia anterior, pegado a la pared lateral, pared timpánica de la caja timpánica, y sale, como les había dicho, por un orificio en la cara anterior de la caja timpánica. ¿Sí? Entonces, ese es el nervio cuerda del tímpano. ¿Ok? Y en esta parte, en la unión de la pared posterior con el piso de la caja timpánica, hay una prominencia ósea. ¿A qué corresponde esa prominencia ósea? Corresponde a una apófisis, que no está dentro de la caja timpánica, sino que está fuera, que es la apófisis
estiloides. ¿Sí? Seguramente escucharon, ¿no? La otra vez. Entonces, detrás de esta pared posterior, ¿qué teníamos? Mastoides. Mastoides, ¿no? Entonces, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides va a haber un orificio o agujero. ¿Cuál es? Relación. Mastoides, estiloides, orificio. Estilo. Mastoideo. Anatomía es básicamente eso, ¿no? Obviamente, a ver, quieren sonar un poquito más inteligentes, por decirlo entre comillas, pueden decir, ¿no? Nervio de Jacobs, ¿no? Alitus adámico, cosas así. Pero si ustedes dicen nervio timpánico, también está bien. Si ustedes dicen orificio de alanco mastoideo, también está bien. ¿Sí? Entonces, conducto del nervio facial, también está bien. Entonces, solamente que relacionen con las estructuras que están estudiando. Entonces, si hay un orificio entre la estiloides y la mastoides, es estilo mastoideo. ¿Sí? Entonces, a través de ese orificio estilo mastoideo, ¿sí? Va a salir el nervio facial. ¿Sí? El nervio facial sale a través de eso. ¿Sí? Como les decía, para ir luego a la parótide y después a la musculatura de la expresión facial. ¿Sí? Bien. Y en esta parte, ¿sí? En esta pared laberíntica, como habíamos dicho, íbamos a tener al promontorio. Entonces, es otra referencia anatómica que tenemos que tener en cuenta. Entonces, gracias a esto, vamos a dividir esta pared posterior en 4 cuadrantes. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a dividir? Entre la apófisis piramidal y la apófisis cordal va a haber una prominencia ósea, una estructura ósea que recibe el nombre de prominencia cordal. Entre la apófisis piramidal y la prominencia de la apófisis estiloides va a estar la prominencia piramidal. Y entre la apófisis piramidal y el promontorio va a haber otra estructura ósea que recibe el nombre de ponticulus. Entonces aquí se forman 4 cuadrantes. El cuadrante superoexterno recibe el nombre del receso del facial. Aquí va a estar el nervio facial. El cuadrante inferoexterno recibe el nombre de fosa de Gribov. El cuadrante superointerno recibe el nombre de sinus o seno timpánico posterior. Y el cuadrante inferointerno de seno timpánico. ¿Sí? Bien, entonces esas son las principales divisiones que va a tener esta cara posterior, cara mastoidea o cara retrotimpánica. ¿Sí? Como vieron, es un poquito más detallada a comparación de las otras caras. Pero básicamente en eso consiste. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está ahí? ¿Nada? Vamos a continuar. Puedo borrar, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras principales que va a contener la cara? ¿Cuáles? Los huesecillos. Los huesecillos, ¿no? La cadena occipital. Entonces habíamos dicho que son 3, ¿no? Del más externo al más interno van a ser el martillo, el yunque y el estribo. Entonces, el martillo es el hueso más
más grande, más voluminoso de los tres huesecillos. ¿Sí? Va a tener lo que es una cabeza, va a tener un cuello y va a tener un mango. En este cuello va a tener una apófisis anterior, que es donde se va a insertar el ligamento anterior del martillo, que habíamos dicho que sale o ingresa, a través de la cara anterior de la caja timpánica, y tiene una apófisis externa o apófisis lateral, que es la que nosotros vamos a poder ver al hacer la ortoscopía. ¿Qué se va a insertar en esta apófisis externa? ¿Qué habíamos dicho que se inserta? Los ligamentos tímpano malleolar. Los ligamentos tímpano-malleolares se van a insertar en esta apófisis externa del martillo. ¿Sí? Entonces, nosotros en la ortoscopía no vamos a poder ver todo el martillo. ¿Qué partes vamos a poder ver? ¿Qué habíamos dicho que podíamos ver? A través del cuello. tímpano. Podemos ver todo, cabeza, cuello, mango. Cuello, Mango, ¿qué más? cuello, El cuello, la cabeza también. ¿No? cistodermático. No. ¿Dónde va a estar la cabeza? ¿Por qué no podemos ver la cabeza? No vamos a poder verla porque ustedes recuerden, ¿no? La caja timpánica se divide en tres: epitímpano, mesotímpano y hipotímpano. La membrana timpánica va a estar en lo que corresponde al mesotímpano. ¿Sí? Entonces, la cabeza va a estar a nivel del epitímpano o ático, ¿no? Y esto es hueso. Entonces, nosotros al hacer la ortoscopía no vamos a poder ver. ¿Sí? Entonces, recién a nivel del tímpano vamos a poder ver el cuello del martillo. ¿Sí? Entonces, este martillo se va a articular con qué huesecillo? Con el yunque. ¿Sí? Con el yunque. ¿Sí? A través de su cara posterior, que es articular, se va a unir a lo que es el yunque. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar el yunque. El yunque es el hueso más pesado de los tres. ¿Sí? Tiene más o menos esta forma. Como alguien había dicho, ¿no? Cuando hay un traumatismo en esa región del hueso temporal, ustedes tengan en cuenta que el oído está dentro del hueso temporal. Entonces, cuando suele haber un traumatismo, lo que se suele luxar o fracturar de forma más frecuente es el yunque. ¿Sí? Bien. Entonces, la cara anterior del yunque, ¿sí? El cuerpo del yunque se va a articular con la cara posterior del martillo, la cabeza del martillo. ¿Sí? Entonces, esto de aquí va a ser la apófisis corta del yunque. Esta apófisis corta del yunque, ¿dónde se va a articular? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde habíamos dicho? Hace unos minutos lo explicamos. Esta parte se articula con la cabeza. Pero ¿y esta apófisis corta? Esa apófisis corta se va a apoyar en la fosa del pudis, ¿sí? Que va a estar por debajo del vértice inferior del habitus adami, que se apoya ahí. ¿Sí? Bueno, y la rama larga, ¿sí? Del yunque, o la apófisis larga del yunque, ¿con qué se va a articular? Con el tercer hueso, que va a ser el estribo o estapelo. Es el hueso más pequeño.
estapedio va a tener una cabeza, un cuello, una rama anterior, una rama posterior y la platina del estribo. Entonces, estos tres huesos se van a articular. La articulación del martillo con el tímpano se llama articulación. ¿Cómo se llama? Articulación. Relaciones. Si se articula con el tímpano Tímpano. y es el martillo, es articulación tímpano-maleolar. Tímpano-maleolar. ¿Sí? La articulación del yunque con el martillo, ¿cómo se llama? Maleolo. Maleolo. No, es impudo. Ah, Impudo, no fosa impudis, se apoya. impudo maleolar. Maleolar. Y la articulación del yunque con el estribo, Impudo es. No ¿cuál es el sabemos otro su nombre del nombre. estribo? Escape. Escapedes. Entonces, ¿cómo sonaría mejor? Impudo, estapedial. Estapedial. ¿Y el estapedio con qué se articula? La platina de este estapedio, ¿con qué se va a articular? ¿Qué hay en la pared medialo-laberíntica? ¿Qué tenemos aparte del motor? ¿Qué tenemos? Tenemos dos ventanas. Oval y redonda. Entonces, ¿con cuál se va a articular? ¿Qué forma tiene esto? Oval. ¿Es redondo? ¿Entra entraría la ventana redonda? ¿Qué forma tiene? Oval. Redonda. Entonces, ¿dónde entraría mejor? ¿La redonda o el oval? Sí. Entonces, ¿cómo se llama esa articulación? Escape. Articulación. Articulación, estapedio. Oval. ¿Cuál es el otro nombre de la ventana oval? Es Ya me perdí. Vestibular. vestibular. Entonces, articulación, estapedio. Vestibular. Entonces, eso es el complejo tímpano-occipular, que es muy importante para lo que vamos a hablar en la siguiente clase de fisiología de la audición. ¿Sí? Y vamos a quedar ahí porque ya